Hola, hoy continuamos con nuestra serie Amigología. ¿Qué te imaginas cuando te digo amigología, no? Una ciencia. Sí, es como aprender la ciencia de las relaciones, de hacer amigos. Así que se trata de crear una cultura de relaciones significativas y saludables. Y sí, de eso se trata nuestra serie y hemos estudiado la recomendación que el doctor Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos, algo así como un ministro de salud, hablando de los países hispanos, hizo pública en mayo del 2023 y él hizo un estudio de más de 81 páginas y él dijo que los Estados Unidos está sufriendo una epidemia de soledad y aislamiento y podría ser la más importante en la historia de esta nación. Pero cuando tú googleas acerca de la soledad en países hispanos o en países europeos, te das cuenta que la condición es similar. Así que esta advertencia, combinada con el estudio más antiguo sobre felicidad, el estudio longitudinal de Harvard, que contesta la pregunta ¿qué es lo que hace feliz a los seres humanos?, revela que las relaciones positivas nos mantienen más felices, quieres estar más feliz, más sano y nos ayudan a vivir más tiempo. Yo estoy seguro que eso es lo que tú quieres. Hay al menos entonces 3 obstáculos importantes para este tipo de relaciones positivas. Como sociedad estamos cada vez más separados, aislados e independientes, sí. Así que la semana que viene vamos a hablar acerca de estar aislados. Pero hoy vamos a hablar de independencia. ¿No te parece que independencia es una palabra maravillosa? Celebramos la independencia de los países. Cuando somos jóvenes queremos independizarnos de nuestros padres, queremos vivir vidas independientes. A todos nos enseñaron que la madurez en la vida es pasar de la dependencia a la independencia. Eso te enseñaron. Así que aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comer, aprendemos a leer, a vestirnos, a montar bicicleta, a escribir, a manejar una computadora. Entonces, la independencia nos muestra que es hacer las cosas por tu cuenta, hacerlas por ti mismo. Se considera entonces que estás ganando independencia a medida que haces más cosas por ti mismo, a medida que te ocupas de tu vida. Y es que esa es la vida adulta, ¿no? Así que un rasgo distintivo de la madurez, por lo menos en Estados Unidos, es ser capaz de valerse por sí mismo, de vivir solo, en fin, de conseguir un trabajo, de hacerse cargo de los gastos, de decidir a dónde ir, qué hacer, cómo vivir. Son normas culturales de madurez. Se consideran parte de la madurez. Así que, ¿cuál es el problema? La independencia, viéndola desde ese punto de vista, es maravillosa. Varios cambios significativos en la cultura han amplificado este fenómeno a partir de los años 70. Como señalamos, la semana pasada se produjo un cambio claro en el descenso en cuanto a la valoración de la familia nuclear. Así que independencia pasó a ser de hacer las cosas por ti mismo, pasó a ser entonces donde ya no necesito a la familia. La familia queda devaluada y a medida que se devalúa la unidad familiar, el modelo inicial de cómo deben ser las relaciones se ha ido erosionando dentro de nuestra cultura, en medio de nuestra sociedad. 1 de cada 4 adultos vive alejado de su familia. El 25%, muchos, si no la mayoría, son trasplantados y no se quedan ni vuelven a sus raíces. Y si tú eres un inmigrante, entonces que entenderás que la inmigración también cambió tu cultura en cuanto al valor que le das a tu familia. Y esto es aún mayor en las áreas metropolitanas, en ciudades
con muchos habitantes en las capitales, por ejemplo, de nuestras naciones latinoamericanas. A medida que las familias se han devaluado, las comunidades se han desintegrado. Ahora, algo más que vemos es el éxito y la prosperidad. Entonces, ya independencia no es solo hacer las cosas por tu cuenta, sino que devalúas a la familia. Y lo tercero, entonces, es cuánto éxito y prosperidad, productividad por la era tecnológica. Entonces, nos hemos conducido a un mayor aislamiento. Piénsalo, antes del GPS, tú necesitabas llamar a tus amigos. Mira, estoy en tal esquina, ¿por dónde cruzo? Yo recuerdo cuando buscábamos las direcciones con mi mamá, íbamos a visitar a tíos que vivían en Maracay, Venezuela, en Caracas, desde Barquisimeto, y cuando llegábamos, ya sabíamos que habíamos llegado a la ciudad, pero ahora, ¿qué avenida tomar? ¿Hacia dónde ir? Era un asunto de depender de los demás, pero ahora el GPS nos hace ser independientes, pedir la comida a domicilio nos hace ser independientes. Así que todas esas compañías que hacen delivery nos hacen tan independientes. Ahora se culpa a Internet y a las redes sociales de la desconexión social, que ya ni siquiera salimos a la calle. Sin embargo, los sociólogos coinciden que el padrino de toda esta innovación está mucho antes y es la televisión. ¿Qué te parece? En 1950, solo el 20% de los hogares estadounidenses, y bueno, el cambio comenzó en los Estados Unidos, tenían televisión. En 1978 había crecido hasta el 98%. En otras palabras, solo 2 de cada 100 hogares no tenían televisión. Así que la televisión, más que cualquier otra cosa, empezó a crear aislamiento al mantener a la gente, ¿dónde? En casa. Yo no sé si recuerdas de niño esa frase que decía los canales de televisión: el domingo es como para quedarse en casa. Sí, así lo decían. Irónicamente, la gente se quedaba en casa viendo programas como Full House, la familia Ingalls, en fin, Bel-Air, el príncipe de Bel-Air, y Friends, por supuesto. Y todos estos programas, irónicamente, eran sobre relaciones, sobre familias, sobre amistades. La principal consecuencia fue un descenso significativo del número de miembros de grupos cívicos. Por ejemplo, los Rotary Club, ¿sabía que comenzaron a descender? Los clubes deportivos, los clubes de ocio, por ejemplo, clubes de lectura, de ajedrez, de visitar la naturaleza o de hacer cosas juntos, comenzaron a decrecer. Ya no era tanta gente la que iba afuera para entretenerse, para hacer esas cosas. Pero los que más perdieron en números de miembros fueron los grupos religiosos, porque la gente empezó a entretenerse en casa y dejó de ir a la iglesia. Ahora bien, entendamos, la televisión entonces produjo algo bien interesante, una nueva apertura a la psicología de origen al movimiento entonces de autoayuda. En otras palabras, ya no busco a otro a quien contarle mis problemas, ni voy a un psicólogo, a un terapeuta. Ahora yo mismo me ayudo a mí mismo. El mantra del presidente John Kennedy fue: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Saben? Eso desapareció a mediados de los años 70. Un estudio realizado en 1995 sobre lingüística, economía e intereses personales reveló por primera vez que el primer idioma de las naciones de Occidente era la ambición personal por encima de una segunda frase cada vez más rezagada: el compromiso colectivo.
En otras palabras, ya no se hablaba acerca de comprometernos con el colectivo, sino, no, es lo personal, lo más importante. Y esto fomentó una cultura de date un capricho, o hazlo tú, o vive tu mejor vida, y son las mejores frases de la mayoría de los comerciales, de la publicidad que ves a través de tu teléfono, tu iPad, incluso tu televisión. Y esto promueve a que nos centremos en nosotros mismos. Así que ese enfoque en el yo. Y mira cómo todo, entonces, toda esta independencia, no solo, entonces, primero lo hago por mi cuenta, pero segundo, no necesito a mi familia, no necesito a nadie. El 62% de los matrimonios, de acuerdo a las estadísticas, lo que piensan es, si hay mucho problema aquí, sencillo, nos divorciamos. Antes no se pensaba eso, antes de 1960 menos del 20% pensaba de esa manera. Así que esta progresión entonces no termina bien para las sociedades o los individuos, independientemente de los ricos o exitosos o poderosos que sean. Si seguimos pensando de esta forma, nos estamos hundiendo. Para contextualizar, quiero compartir una famosa historia sobre el rey David. Sí, y David es famoso porque sus poemas son los más famosos del mundo. ¿Sabías que el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace descansar, es el poema más famoso del mundo? Y ese pastorcito que cuidaba ovejas llega un día a ser rey. Sí, rey de la nación de Israel. Y en el apogeo de su reinado, noten la progresión que David vivió en esto de la independencia, hacerlo por su cuenta, devaluar la familia y todo ese tipo de cosas. Así que, si nos vamos a lo que escribió el profeta Samuel en 2 de Samuel, en el capítulo 11, verso 1 al 4, mira lo que dice. En la primavera del año, cuando los reyes normalmente salen a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a luchar contra los amonitas. Sin embargo, aquí entonces hay un giro. David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, él envía a su ejército y él se queda en Jerusalén. Vayan ustedes a dar su vida, yo me quedo aquí. Una tarde, después de un descanso del mediodía, David se levantó de la cama y caminaba por el tejado del palacio. Piensa, David estaba tan aburrido, no había nada que hacer, no había emoción. Estaba tan seguro, había construido su propio palacio, ya no era el pastorcito, él había tenido tanto éxito. Y este es un tema literario en esta narración. David elevó su posición mientras se elevaba a sí mismo, se exaltaba a sí mismo. Y luego dice, piénsalo, al contemplar la ciudad, se fijó en una mujer de inusual belleza que se estaba bañando. Envió a alguien a averiguar quién era y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Nota lo siguiente, y no te pierdas la humanidad en esto, ¿ok? David pregunta, la ve y dice, Dios mío, ¿quién es esa mujer? ¡Wow! ¡Mira lo que estoy viendo! Así que envía a alguien a averiguar y regresa. Y conectan a esta mujer con su familia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dicen? Mire, esa mujer es una hermana de alguien, esa mujer es una hija de alguien, pero lo más que importante, David, esa mujer es esposa de alguien. Pero vamos, no hay nadie allí para desafiar a David. David es el que manda, David es el rey, David es el que tiene todo el poder, lo hace por sí mismo, tiene interdependencia, no le rinde cuenta a nadie. Y mire, todos estaban en la guerra, por lo tanto nadie podía llamarle la atención. Así que, ¿qué pasó? Entonces David envió mensajeros a buscarla y cuando ella llegó al palacio, él
durmió con ella. Y vamos, ustedes entienden que no durmió con ella, simplemente no. O sea, no es que se quedaron dormidos y listo, no. Fue mucho más allá. Entonces David, ¿qué pasa? Ya está lleno de orgullo y David comienza a quedarse atrás. Y esto es importante. Aquí ocurre un cambio. David se volvió tan independiente que abandonó su dependencia de Dios y se quedó atrás de esa dependencia. ¿Recuerdan su salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta. Él se veía como una oveja. Una oveja necesita de un cuidado de un pastor. Una oveja que es el único animal que tú conocerás que no puede ser salvaje. ¿Sabían que no hay ovejas salvajes? Hay chivos, sí, pero no ovejas. No ovejas salvajes. No existen las ovejas salvajes. Si una oveja se pierde, llega el momento donde se queda ciega, donde su propia lana la ahogaría. Y lo he dicho esto muchas veces. Ahora piensen, mientras los soldados y consejeros de David están en guerra, y recuerden ese dicho, no hay ateo en las trincheras. Mientras que ellos están en guerra, pidiéndole a Dios, líbranos de nuestros enemigos, David está tan seguro que David no depende de nadie, se queda atrás en su dependencia. David pone sus ojos en la hija de alguien que él conoce y en la esposa de uno de sus propios oficiales. Y David comete adulterio. Ahora entiendan, esa mujer es hija y es esposa. Tiene una dependencia. Y él eleva entonces, y esto es lo tercero que vea, él eleva sus deseos por encima de sus responsabilidades y su posición. Por eso envía a los mensajeros a buscar a Betsabé. Así que David está por encima de todos, está completamente enaltecido y ahora entonces sencillamente va por ella. Sí, va por ella. Así que en un microcosmos de esta cultura que dice que lo que uno hace no afecta a los demás. ¿Lo has oído alguna vez? ¿Has oído esto? Que lo que dos personas hacen en un cuarto no es problema de nadie. Pero eso no es cierto. ¿Qué podría decir la gente? ¿Qué podría decir Betsabé? Vamos. La gente mira esto y dice, bueno, David es el rey. ¿Cómo puedo contradecir al rey? Ninguno de sus hombres de confianza está cerca para advertirle, para llamarle la atención. Ellos ven el desastre, cómo se está levantando. Y vamos, tú lees esta historia y tú sabes que esta historia no puede terminar bien. Y si no la has leído nunca, tú lo sabes. Tú ya la estás leyendo y tú dices, no puede ser. Pero David está ciego. No puede verlo. Y esto es algo importante que entiendas. El éxito suele ser cegador. El éxito pasado nos hace perder de vista las amenazas futuras y el éxito es intoxicante. Sí, el éxito, el poder, las riquezas son intoxicantes. Los filósofos de la antigüedad hablaron acerca de lo cegador e intoxicante que es el poder. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. La riqueza, los medios y la prosperidad perjudican nuestro buen juicio. Vamos, seamos claros. ¿Cuánta soberbia puede haber en un corazón que lo ha logrado todo, que ha sido exitoso? No haga eso. Mire, eso va a fracasar. ¿Cómo me vas a decir tú a mí? Si yo fui el que levanté esta empresa. Quizá a los de Kodak le dijeron, hey, miren, un día las cámaras digitales van a sustituir el rollo fotográfico. Oye, claro, ¿qué vas a saber tú? Somos Kodak, somos los más grandes. Hasta que se vinieron a pique. Escucha, la riqueza, los medios y la prosperidad sí perjudican nuestro juicio, nos tientan
de manera intencional o involuntariamente. La mayoría de ustedes saben lo que sucede a continuación. Betsabé queda embarazada. Así que David hace lo que hacen las personas poderosas y con éxito, ¿no? Va a mover sus influencias, va a mover la historia. Aprovecha su poder para controlar la situación y mitigar las consecuencias. Claramente, los deseos, la protección y la reputación de David ahora son su prioridad. Lo importante es mi reputación, no tanto mi integridad. Alguien dijo, cuida tu integridad, que tu reputación se cuida sola. Pero David aquí está cuidando su reputación. Así que cuida tanto su reputación por encima de todos los demás implicados. Así que David, ¿qué hace? Envía una carta a donde está el ejército, donde están peleando, y manda a llamar a su oficial Urías, el esposo de Betsabé. Y sabe, él tiene un plan para llevar a Urías a casa y que se acueste con Betsabé para que luego piense que el bebé es suyo. ¿Y saben lo interesante? Es que Urías se niega a hacerlo 2 veces. 2 veces le dice, vete a tu casa, ve con tu esposa. Incluso después que David le da vino, le da mucho vino y lo emborracha, ¿sabe? Urías, incluso intoxicado por el alcohol, tenía más lucidez que David, intoxicado por el poder. Y David está confundido, por supuesto. Y le pregunta a Urías, ¿por qué no te fuiste a casa anoche? En la mañana lo ve ahí en la puerta del palacio. Y Urías respondió, el arca y los ejércitos de Israel y de Judá viven en tiendas, y Joab y los hombres de mi señor acampan en campo abierto. ¿Ves el contraste? Urías se ve a sí mismo como interconectado con esas personas. Él siente el dolor que ellos sienten. Él siente la presión que ellos sienten. Él sabe la situación en la que ellos están. Está elevando su comunidad por encima de él mismo. Está colocando a los demás primero, mientras que David se colocó a sí mismo primero. Urías está colocando los deseos de otros primero por encima de sus propios deseos y le dice, ¿cómo podría ir a casa a cenar y a dormir con mi mujer? Juro que nunca haría tal cosa. Y la lealtad de Urías hacia sus compañeros de batalla, hacia su nación, hacia incluso su Dios, era tal que David estaba tan confundido. Así que, ¿qué hace David? Tiene que tramar algo. Escribe una carta al comandante del ejército llamado Joab. Le dice, mira, coloca a este hombre Urías al frente de la batalla, en el lugar más peligroso de la batalla. Los que estaban al frente iban a morir. Ahora, Urías era un oficial, no era un soldado, un simple soldado. Así que envía la carta y dice, mándalo con los soldados, con los peones. Y Urías lleva esa carta y fielmente se la entrega a Joab. Urías no sabía que llevaba su propia pena de muerte a entregársela a Joab. Así que David prácticamente mata a Urías en la batalla. Y después de retrasar todo esto por un periodo de luto en la vida de Betsabé, David entonces toma a Betsabé para ser una de sus esposas y ahora ya es su esposo y el hijo que van a nacer es su hijo, lo hace oficial y lo hace legal. Para David, la crisis se evitó. ¿No es cierto? Pero no es verdad. Con todo el poder que tenía, había alguien que estaba por encima de él.
El bebé muere. Y luego, cuando ves la vida de David, habría consecuencias significativas en su futuro, porque eso es lo que hace la vida independiente. La vida totalmente independiente destruye tu futuro, destruye tu familia y destruye tus sueños. Eso fue lo que David comenzó a mirar, cómo se derrumbaba. David socava su autoridad moral con todo lo que le rodea. Y su mayor fracaso quedaría documentado. Y quedaría como ejemplo para ti, para mí en la historia, porque estas cosas quedaron escritas como ejemplos para nosotros. Mientras que el éxito es cegador y embriagador, ¿sabes qué? El fracaso suele ser humillante. Sí, cuando fallas, el fracaso suele ser humillante. Por eso te escondes. Cuando tu pecado queda público, es difícil rebajarse y ser vulnerable. Cuando sencillamente se lucha, cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Sabes cuál es nuestra costumbre cuando atravesamos por un dolor muy fuerte? Tendemos a escondernos y a separarnos. Sí, cuando fallamos, nos separamos, nos escondemos. Cuando fracasamos, no queremos que nadie sepa. El fracaso y la lucha también pueden desorientar. Sí, tomamos decisiones empañadas por la emoción y actuamos a la desesperada. Nos encubrimos y escondemos para intentar controlar la situación y evitar las consecuencias. Solemos pensar que las luchas crean dependencia y el éxito engendra independencia, pero no es así. Ambos son con demasiada frecuencia el resultado de un deseo de independencia. Sí, muchas veces cuando luchas y cuando atraviesas cosas vergonzosas, te separas. Y cuando eres muy exitoso, independiente, también te separas. La independencia nos aísla y nos separa de aquellos a quienes más necesitamos. Y los fallos también hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de cuánto necesitamos de los demás. Y es lo que está ocurriendo ahora con David. Mira, la diferencia está en cómo te ves a ti mismo en relación con los demás. Si no te ves profundamente necesitado de los demás, integrado en una comunidad sana, funcional y solidaria, te aislarás y actuarás de forma independiente. Y escucha, esto tristemente también toca a los cristianos, porque cuando pregunto a los cristianos, ¿qué es lo que más necesitas en tu vida? Me hablan acerca de que necesitan a Cristo, que necesitan al Padre Celestial, que necesitan la guía del Espíritu Santo, pero rara vez me dicen que necesitan a la iglesia. Y escúchame, todos necesitamos una comunidad de fe. Sin comunidad de fe, a decir verdad, solo iremos al precipicio. Dios no nos creó para vivir independientemente. Como David, estamos tentados a ver nuestro éxito o fracaso como un resultado de nuestro hacer y de asumir las recompensas o las consecuencias. Sí, en otras palabras, estamos tentados a ver nuestro éxito o fracaso como algo que yo construyo o como algo que me descuidé y lo dejé de construir. Pero si reconoces lo importante, que es tu red de relaciones, es mucho más probable que actúes de forma independiente con los demás. Recuerda lo que Jesús dijo: es imposible que venga el tropiezo, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y recuerda lo que dijo Salomón: ay de aquel que cae y está solo. Entonces une lo que dijo Jesús con lo que dijo Salomón. Es imposible que venga el tropiezo, pero hay de aquel que cae y está solo. No habrá quien lo levante. Entonces, el problema no es tropezar. El asunto es estar solo mientras tropiezo. Verás tus éxitos y fracasos como interconectados con los comportamientos de los demás cuando entiendas tu necesidad de los demás, cuando la reconozcas. Características como la humildad,
la gratitud y la generosidad fluirán de forma natural. ¿Saben por qué dejamos de ser generosos? Porque estamos pensando en nosotros mismos y se nos olvida que somos parte de una comunidad y que debemos contribuir a esa comunidad. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Pablo dijo que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Peor que aquel que no tiene fe en nada. ¿Y sabes cuántos están en la iglesia que no proveen? Escucha, cuando yo me conecto con otros, entonces la generosidad va a fluir de forma natural y las cosas irán mejor a largo plazo. Y eso se llama la ley de la interdependencia. Entonces, no se trata de ser independiente, ni de ser completamente dependiente, sino de ser interdependientes. La verdadera independencia es un mito. Grábatelo, la verdadera independencia es un mito. Todos nos necesitamos. La vida está conectada. Y sabes que es así. Prácticamente todos los días, personas y circunstancias influyen en tu vida de formas grandes o pequeñas que escapan a tu control. Sí. Por ejemplo, en una comunidad, cuando se acrecienten los robos, ¿sabías que los seguros tienden a subir? Sí, la duración del trayecto de tu casa al trabajo mientras más tarda, ¿sabías que deteriora más los hogares? Cuando cierras un trato, si el otro está haciendo trampa, va a afectar la confianza a nivel general. La salud de tu matrimonio, como la salud de tus hijos, se ven afectadas por lo que ocurre en tu propia comunidad. Muchas circunstancias e influencias están fuera de nuestro control. Sí, yo no las puedo controlar, mas otras sí están bajo mi control. Entonces, entiende, la independencia es un mito cuando te integras en una comunidad sana, funcional e interdependiente. La gente que te rodea te controla conscientemente y sabes que te ayuda a mantenerte cuerdo. Tener gente que nos diga las cosas con honestidad nos ayuda a mantenernos cuerdos. Los estudios psicológicos han demostrado que incluso los delincuentes más antisociales encuentran el aislamiento absolutamente insoportable. El encarcelamiento ya de por sí es difícil, pero se vuelve imposible si estás solo. Por eso las personas que viven solas en circunstancias difíciles hacen cosas irracionales. No vivimos ni podemos vivir nuestra mejor vida de forma independiente. Esta es la verdad. Pasan muchas cosas. No eres un criminal antisocial, pero tienes cosas con las que hay que lidiar. Y nunca te librarás de todo porque la vida tiene una forma de ayudarnos a acumular más cosas. Sí. Pero cuando nuestras vidas están entretejidas con las de otras personas, estas nos ayudan a lidiar con nuestras cosas y a limar nuestras asperezas. Te avisan cuando tus chistes no tienen gracia. Si prestas atención, la reacción natural de un amigo íntimo te dice cuando estás siendo tonto o arrogante o egoísta, incluso sin que te lo digan. Además, cuando otras personas que te importan pasan necesidad, no puedes centrarte en ti mismo. ¿Recuerdas a Urías? Él pensaba en sus amigos que estaban en la batalla. ¿Recuerdas a David? No pensaba en nadie. Ya. Así que, cuidado. Pensar en las necesidades de otros es bueno. Las comunidades sanas son aquellas en las que cargas la vida. Las comunidades sanas son aquellas en las que las cargas de la vida se distribuyen equitativamente. Llevamos las cargas los unos de los otros. A veces descargando lo que nos pesa o asumiendo una carga que es demasiado pesada para el otro y la está aplastando. Ahora, entendamos,
Esto es diferente a la codependencia. Son cosas completamente distintas. La codependencia, entonces, es cuando tú no asumes el moral que te toca llevar en la vida. Algunos de ustedes mantienen relaciones que no se caracterizan por la interdependencia. Pueden llamarse codependientes. En relación con dependiente hay un dador y hay un tomador, el que necesita ser necesitado y el que recibe y finge que no necesita nada del que da, pero sí lo necesita. Así que en una relación, por ejemplo, romántica entre un hombre y una mujer, donde ella es una codependiente, ella quiere revisar su celular, saber dónde está, qué está haciendo, y si él entonces tiene problemas de alcohol o de drogas, tiene que quitarle la botella, esconderle las cosas, preocupada, ¿dónde está? Ahí hay una relación de codependencia. Pero cuando una persona en una relación actúa de forma independiente frente a la interdependiente, entonces ahí se crea un desequilibrio, ¿ok? No estás destinado a estar solo. Hay una palabra griega para esto y es la palabra alelón. Y se traduce como formas en que debemos mutua y recíprocamente cuidar unos de otros. Alelón, entonces, nos muestra la interdependencia. En otras palabras, alelón es unos a otros. ¿Y sabes qué? Unos a otros aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. El Evangelio es un evangelio de unos a otros. La interdependencia no es solo una buena idea, es un mandamiento del Nuevo Testamento. Aquí algunos ejemplos. Ámense los unos a otros, Juan 13:34. Restáurense los unos a los otros, sean amables los unos a los otros, acéptense los unos a los otros, lleven las cargas los unos a los otros, anímense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros. Esos son solo apenas unos ejemplos. Los psicólogos han identificado entonces 7 piedras angulares de las relaciones sanas y solidarias. Y si tú miras todo lo que el Nuevo Testamento habla de alelón, unos a otros, son esencialmente estas 7 piedras angulares que los psicólogos las colocaron, las que escribieron, pero que ya estaban allí en las Escrituras. Así que, ¿cuáles son esas piedras angulares? Seguridad y protección, aprendizaje y crecimiento, ayuda práctica o física, intimidad romántica, diversión y relajación, cercanía emocional y confianza, afirmación y experiencia compartida. Así que hemos creado una herramienta para ayudarte a hacer un inventario personal basado en estas piedras angulares. Y si entras a nuestra página, allí lo podrás descargar y compartirlo, incluso si compartes con tu grupo. Considéralo como una radiografía de salud relacional. Se proporciona una descripción más detallada de cada una de ellas y las instrucciones, cómo tú puedes entonces vivir en una vida interdependiente, que es la verdadera salud. Así que esto te ayudará a determinar dónde necesitas descubrir esas lagunas en tu red de relaciones y podría ser tan útil y tan práctica. Así que, ¿sabes qué? Yo hice la evaluación y descubrí que me faltan más amigos íntimos con los que pueda divertirme y relajarme. Y puede que tengas mucha gente con la que te diviertes, pero nadie en quien confiar o nadie que pueda ser a quien rendirle cuentas. Y puede que solo tengas una persona a la que acudas en busca de ayuda y puede que necesites personas que te desafíen a convertirte en una versión de ti mismo. Así que espero que aproveches esta herramienta. Y quiero terminar con el final de la historia de David. Él era deficiente en el área del desafío y creo que algunos de ustedes también lo son. En otras palabras, ¿quién le llamaba la atención a David? Nadie. Él necesitaba un amigo. Y miren lo que dice su historia. El Señor envió a Natán.
Y sabes que Natán es una prueba de la gracia de Dios hacia David. David no solo actuaba de forma independiente, sino que era inaccesible. Y la última vez que Natán vino a ver a David, trajo noticias importantes y valiosas de la guerra. Y Dios envió a la única persona que sabía que podía acercarse al rey. Y Natán le cuenta a David una historia sobre un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que invitó a todos sus parientes y sus amigos a su casa. Y el hombre pobre vivía al lado de él. Va a ser un siervo de este hombre. Y el rico tenía muchas ovejas. El pobre solo tenía una ovejita que era su mascota, a la cual cuidaba, a la cual era el quien lo acompañaba. Y cuando los invitados llegaron a la casa del hombre rico, entonces el hombre rico tomó el cordero, mascota de la familia del hombre pobre, y lo mató para alimentar a sus invitados. Al oír esta historia, David, que había sido pastor de ovejas y que escribió el Salmo 23, se molesta tanto y jura que va a matar a ese hombre rico por cruel, por despiadado, por no tener interdependencia. Entonces Natán dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: te ungí rey de Israel, te salvé del poder de Saúl, te di la casa de tu Señor y sus mujeres y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho, mucho más. ¿Sabes qué? Dios tiene que enviar a Natán a llamarle la atención a David, y eso es interdependencia. Él necesitaba a un Natán que le advirtiera, a un Natán que alzara su voz y le mostrara: ¿qué estás haciendo, David? El Señor es la razón por la que David tiene su familia, tiene su reino para reinar. Si David hubiese vivido con el debido la manera de vida, de interdependencia de los unos a los otros, el Señor le habría dado mucho más. Pero al vivir de manera tan independiente, Natán le dice a David: ¿por qué pues has despreciado la palabra del Señor y has hecho esta horrible acción? Y la pregunta es: ¿por qué David, el hombre que escribía salmos, que el hombre que era conforme al corazón de Dios, que el hombre que construyó Jerusalén, que anhelaba construir el templo de Dios, por qué hizo eso? Te lo diré. Solo tienes que comenzar a leer esa historia. ¿Lo recuerdas? En la primavera del año, cuando los reyes normalmente salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Como David se veía a sí mismo con derecho y por encima de ciertas tareas y de los demás, su orgullo le llevó a actuar de forma independiente, aislándose y en última instancia haciéndose daño a sí mismo y haciéndole daño a los demás. Tengo un amigo que tenía éxito según los criterios del mundo, pero mantenía a todos aquellos que le decían algo, que lo desafiaban, que le llamaban la atención, los mantenía a distancia, los separaba. ¿Qué vas a saber tú? No había nadie a su alrededor que le impidiera actuar mal, en otras palabras, que lo detuviera de sus malas acciones. Al final perdió su trabajo, perdió el respeto de sus hijos y estuvo a punto de perder a su esposa. Entiende, asumir la vida por tu cuenta no te hace fuerte, te hace estúpido, te hace tonto. Tú y yo necesitamos un Natán en nuestras vidas. Pero quizá esos Natán están allí mientras los mantenemos alejados. No quiero que nadie me diga nada. No le rendimos cuenta a nadie.
no nos conectamos con otros, no abrimos nuestro corazón, no confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Por lo tanto, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Quizá sea la persona a la que te resistes dejar entrar porque sabes lo que te va a decir. Podría ser esa persona, ese Natán, tu cónyuge, o tus padres, o tus hijos, o ese amigo cercano, o ese líder de grupo de vida, y ellos que están orando para que Dios trabaje en tu vida y para que Dios traiga Natanes a tu vida. Créeme, querrás encontrarte antes de que Dios te envíe a Natán. Hay que buscar a Natán antes que Dios envíe a Natán. No fuimos diseñados para afrontar solo los éxitos o las luchas de la vida. No olvides, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Fuimos creados para alelón, para vivir interdependientemente los unos de otros. Por eso Dios nos dio unos a otros y nos colocó en una comunidad de personas capacitadas por su Espíritu para caminar a nuestro lado por la vida. Deja de decir que Cristo y tú son mayoría. No, su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Tú necesitas la iglesia. Y mi oración es que utilices la evaluación para descubrir lo que necesitas y dar los pasos necesarios para así conseguirlo. Permíteme orar por ti. Señor, yo te pido por esta persona que está allí detrás de esta pantalla. Te doy gracias por esta conexión que nos has permitido hoy. Te doy gracias también porque muchos de ellos irán a sus grupos pequeños y discutirán estas cosas. Señor, que podamos ser honestos acerca de esos Natán que necesitamos en la vida, e incluso de esos Natán a los cuales hemos mantenido alejados o cerrado nuestras puertas. Señor, que este deseo de independencia no nos lleve a ser realmente independientes de ti cuando debemos caminar con dependencia a ti, Señor. Porque cuando reconocemos nuestra dependencia de ti, que lo que vamos a lograr en este mundo nunca lo vamos a lograr solos, entonces allí entendemos lo que significa los unos a los otros. Guíanos, guíanos, porque hay de aquel que cae y está solo. No habrá quien lo levante. Sabemos que el mundo va a tener tropiezos, pero que cada vez que tropecemos, no nos alejemos de la gente. Todo lo contrario, nos acerquemos a buscar ayuda. Guíanos, Señor, en esta ciencia de hacer y construir amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, no olvides, nos vemos la próxima semana, donde seguiremos hablando de amigología. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.